Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente del Comité Empresarial, querido amigo, además, con quien vamos a hablar de algunos temas, Jaime, y no sé si tú, por favor, te gustaría a ti comenzar la entrevista. Estuviste esperando, la verdad, nos dijeron en la plataforma y ya no hubo chance de pasarte. Me gustaría, por favor, que tú comiences con la entrevista con Miguel Ángel González, por favor. Adelante, Jaime Velázquez. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. La verdad es que, Miguel Ángel, estamos en una época bastante de incertidumbre. Eh, la verdad no se sabe qué va a pasar con el Ecuador. Los niveles internacionales con respecto a, digamos, el índice que hablan muchos, que es el tema de cuál es el 1900 puntos, que está justamente en estos momentos el tema de la evaluación de si va a pagar o no va a pagar el Ecuador en el futuro. Hay crisis política, hay nuevos gobiernos. Ante todo este ambiente, la empresa o los empresarios o el comercio se ve afectado porque hay incertidumbre. ¿Qué nos puede decir la Cámara de Comercio al respecto? Porque estamos viviendo momentos muy difíciles en el Ecuador. Sí, hola Jaime, hola Eduardo, Enrique, Buenos Luisa. días, Buen día. Qué gusto estar en el programa. Siempre un enorme honor y muy buenas vibras se sienten aquí. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Sí, Jaime, la verdad es que se viven momentos complejos. Desde el sector productivo lo sabemos, lo sentimos, pero obviamente tratamos de salir adelante. Decimos al interno, la muerte cruzada mató la asamblea, pero no ha matado al sector productivo. Y a pesar pues de las dificultades tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos. Hay un empleo que sostener, hay empresas que sostener, hay una economía que mantener a flote y nos toca seguir dando nuestro mayor esfuerzo. Y a pesar de las dificultades pues redoblamos esfuerzos para poder mantenernos en donde estamos e ir avanzando de a poco, pero ir avanzando. Pero sí, es una situación compleja. Cuando hay inestabilidad política, la economía, la inversión principalmente, se frena. Dicen que no hay nada más nervioso que un billete de $100. Y esa es la realidad. Ahora, la inversión que más se frena es la de afuera, no la extranjera. La nacional también, pero en cierto modo, las empresas que ya están funcionando igual orgánicamente tienen que seguir invirtiendo para sostener la actividad, no en las dimensiones que se quisiera, pero la economía igual va avanzando. Por eso, una vez que se decretó la muerte cruzada, nosotros hicimos un llamado como sector productivo a la ciudadanía y a la gente en general a la calma, a la tranquilidad, porque hay que seguir trabajando, no nos podemos detener, el país sigue y a pesar de lo que decida la clase política, nosotros tenemos que continuar. La clase política va y viene, el sector productivo se mantiene siempre. Entonces sí, hay dificultades, hay complicaciones. Esperamos que el gobierno actual durante este tiempo gestione aquellos asuntos o aquellas situaciones o proyectos que son necesarios para ir sosteniendo la economía tal como todos queremos, que resuelva los problemas que más le aquejan a la ciudadanía, que ayude a que las funciones del sector, las instituciones del sector público funcionen ágilmente, especialmente para que la producción no se detenga, sino que más bien fluya de la manera más adecuada posible. Y obviamente esperar que los políticos que vengan, pues vengan con propuestas concretas a hacer que las cosas mejoren. Cambios estructurales, digamos, no se pueden esperar en estos momentos, pero sí hay que ir dando los pasos para que esos cambios que todos queremos, que los hemos conversado 1000 veces, se puedan ir dando en nuestro país. Pero siempre con esperanza, siempre con la frente en alto y trabajando de la manera más dura para que las cosas salgan adelante. La seguridad es una prioridad que sigue ahí latente y es algo en lo que este gobierno, pues, que le queda poco tiempo, igual tiene que poner, digamos, la atención necesaria para que nos podamos sentir más seguros. El comercio en particular, especialmente el comercio pequeño, está muy golpeado, las vacunas, las extorsiones. Se hablan de porcentajes de negocios pequeños que cierran, se habla de entre 10 y 15% en algunos sectores que han tenido que cerrar las puertas justamente porque ya no les queda de otra por las vacunas que hay. Entonces, sí hay que prestar mucha atención, pero igual siempre nosotros enviamos mensajes positivos porque igual seguimos avanzando, el gran porcentaje de empresas en nuestro país sigue avanzando, sigue buscando soluciones y a pesar del miedo, a pesar del temor, a pesar de la dificultad, seguimos trabajando. Eso es lo que a mí siempre me llama la atención y ahora en estos momentos cuando converso con comerciantes, recorro pues los locales y recorro sus oficinas o sus bodegas,
siempre es alentador ver cómo a pesar de las dificultades, las ganas de prosperar son mayores que el miedo que hay, ¿no? Clarísimo, Miguel Ángel. Lo que sucede es que, y justamente va en esta mano, ¿no? ¿Cuál es la reflexión y el análisis que hace la Cámara de Comercio en su momento sobre la situación en que en un momento dado se apostaba la esperanza de un empresario como Guillermo Lasso para darle un giro o un cambio al país? Y se ve claramente cuál es la posición en la Asamblea Nacional de bloquear todo. Por eso es la muerte cruzada. Ahora, la cuestión es qué se viene después, porque justamente los candidatos que están saliendo, hay del sector empresarial creo que hay 2 o 3, y pues obviamente se va a apostar nuevamente hacia un camino de esperanza, de cambio en el Ecuador para poder, digamos, lo que tratábamos hace un momento, el proyecto laboral, que a lo mejor sí lo pone este gobierno antes de irse, y probablemente salga, pero cuando llegue el nuevo gobierno o la nueva asamblea puede ser eso retractado. O sea, estás viviendo momentos en el Ecuador donde la inversión extranjera se aleja cada día más. Y pues obviamente esa esperanza de cambio para los ecuatorianos es muy complicada, porque lo que sucede es que el ecuatoriano lo que busca es pan, techo y empleo en un momento dado y no los encuentra. Y por el lado empresarial lo que se quiere es una certidumbre en cuanto a la parte jurídica y la parte política, que tampoco se da. Entonces, en ese aspecto, ¿qué análisis tiene la Cámara de Comercio y cómo moverse en este mundo tan complicado, ¿no? Sí, especialmente hay que concentrarse en estos momentos en aquellos proyectos que no puedan ser modificados, digamos, cuando venga un nuevo gobierno. Hay proyectos que, si bien es cierto, pueden alentar la inversión, como el proyecto de ahora de Zonas Francas, que en el corto plazo podría igual generar incertidumbre porque el inversionista podría pensar, bueno, cuando venga un siguiente gobierno, pues revocan ese decreto ley y al final no sirvió de mucho. Pero hay otros que sí pueden tener impacto en el corto plazo, como la ley tributaria, por ejemplo, para reducir impuestos a la clase media, es algo que puede tener impacto desde ya y hay que concentrarse en esos proyectos, al menos en este tiempo, en todo aquello que pueda dar resultados inmediatamente. Por ejemplo, para el comercio formal, algo que a mí me llaman todos los días por la preocupación que hay del comercio ilícito, por ejemplo, del contrabando, de la informalidad que existe, de la subfacturación y que hace que la competencia sea desleal. Muchos comerciantes formales que hacen las cosas por la derecha, pues se tienen que enfrentar a comerciantes que hacen las cosas por la izquierda, digamos, o a pseudo empresarios o emprendedores que hacen las cosas por la izquierda y que hacen que la competencia sea desleal. Entonces, y eso no ha cambiado eso en no, 60 años. Eso no ha cambiado, pero eso sí se puede controlar de manera rápida y eso no necesitas un proyecto de ley, es gestión que hagan las instituciones correspondientes para que esto no suceda. En algunas etapas en los últimos años se han dado que funciona bien y eso es lo que esperamos, es decir, tener estos resultados rápidos que los pueda sentir la ciudadanía para que las cosas funcionen. De ahí, en el mediano plazo y esperando en las nuevas elecciones, tú hablabas, por ejemplo, del tema laboral. Yo pienso que en estos momentos va a ser complicado. Lo que sí podemos ir trabajando, y lo estamos trabajando en conjunto con el gremio de trabajadores, es ponernos de acuerdo entre empresarios y trabajadores para tener unas reformas consensuadas y que de esa manera, cuando venga una nueva asamblea, poder decir, mira, estas son las reformas que hay que hacer y ya las consensuamos. No creo que haya un político o un asambleísta que se niegue si las partes involucradas se pusieron de acuerdo. Estamos entrando en un proceso de negociación, hemos hablado, hemos dicho, en este país se requiere que aprendamos a ponernos de acuerdo y por eso estamos iniciando un proceso de negociación, digamos, con algún facilitador externo, imparcial, que nos ayude a ponernos de acuerdo, que obviamente va a tocar ceder a ambas partes, no va a ser el proyecto ideal si cada una de las partes tuviese la potestad de decidir por sí solo cómo debería ser el proyecto, pero es algo que debería mejorar el Código Laboral. Pero sí creo que es necesario entrar a estos procesos de ponernos de acuerdo. En una democracia, si queremos salir adelante, hay que tener la capacidad de ponerse de acuerdo. De lo contrario, se requeriría una dictadura, pero en una democracia, como todos la queremos, hay que tener esa capacidad de ponernos de acuerdo. Y la muerte cruzada es una manifestación de esa incapacidad de ponerse de acuerdo. Es como el fracaso de la clase política. Pero lo que requerimos es algo tan simple, tan sencillo, como ponernos de acuerdo
digamos, es lo que más falta le hace a nuestro país. Ponernos de acuerdo, trabajar en conjunto, que parece una verdad de perogrullo, parece un cliché, pero lastimosamente es lo que veo que no sucede en nuestra clase política. Hace algún tiempo buscamos pues estos liderazgos, digamos, bravucones de gallo bravo, y quién es más fuerte, quién tiene más fuerza que el otro. Se andan midiendo fuerzas, pero lo que se requiere más bien es unir fuerzas para poder sacar adelante a nuestro país y ponernos de acuerdo para resolver los problemas que le aquejan a la gente. Ese es el tipo de liderazgo que se requiere. Ese no importa qué tan bravo eres, lo que importa es qué tanta capacidad tienes para con firmeza llegar a los acuerdos que el país requiere para resolver los problemas de la gente. Entonces yo creo que hacia allá debemos caminar, ¿no? Sí, esta es mi última pregunta para darle paso a mis compañeros en cabina, y es, ¿qué calificación le darías tú al gobierno de Guillermo Lasso con respecto al sector de comercio? Es decir, ¿qué realmente se pudo hacer o se hizo en beneficio del sector que tú representas? Y segundo, ¿qué calificación le darías a este gobierno? Mira, yo creo que hay que ser objetivos. No podemos decir que todo fue malo, no podemos decir que todo fue bueno. Hubieron buenas iniciativas. Yo creo que la visión que se tuvo en un inicio fue positiva, era la que requería el país. Se lo vio con esperanza, se generó el efecto Lasso. No sé si ustedes se acuerdan en un inicio en este gobierno, pero luego hubo una especie de desviación en algunos temas y luego pues se vio falta de gestión y comunicación que hicieron que muchas cosas no cuajen. Pero hay cosas buenas, sí, por ejemplo, los acuerdos comerciales. Eso yo creo que la gente todavía no dimensiona lo positivo que puede llegar a ser en el momento que entren en vigencia. Obviamente requieren la aprobación de la Asamblea y eso no sabemos cuánto tiempo pueda tomar. Pero el hecho de haber llegado ya a una negociación exitosa es un gran paso y en poco tiempo que yo creo que digamos, hay que valorarlo y hay que persuadir, convencer, explicar a la ciudadanía los beneficios que esto puede tener para el desarrollo del país, para la economía, para el empleo y presionar para que entren en vigencia. Entonces yo creo que hay cosas positivas como esa, el poner en orden las cuentas fiscales, por ejemplo, la vacunación que permitió la reactivación, pues fueron positivas, pero obviamente hubieron algunas desviaciones y alguna falta de gestión que hacen que algunas cosas no se puedan ver implementadas. Por ejemplo, el decreto 68, donde se elevaba a política pública la simplificación de trámites, la facilitación del comercio, que empezó bien, pero al final se quedó estancada, ¿no? Como decimos popularmente, salía de caballo, parada de burro. Y esos son por temas, digamos, de gestión que, digamos, que podrían buscar algunas explicaciones. Habría que preguntar bien a ellos cuáles son las razones por las que estos temas se detuvieron. Pero yo creo que al final, en temas económicos hay cosas buenas y también hay cosas negativas. Si le quieres poner una calificación, no sé, pongámosle un 6, digamos, sobre 10, ¿no? Pero en todo caso, hay cosas buenas y hay cosas que quedaron en el tapete. Y yo creo que lo más importante a rescatar es que cuando hay apertura por parte de los gobiernos a dejarse ayudar o a dejar que se sumen esfuerzos, las cosas funcionan bien. Por ejemplo, la vacunación, a veces no se lo dice, pero el nivel de vacunación empezó a crecer exponencialmente cuando ingresó el sector productivo, cuando el contingente, la coordinación y los recursos del sector productivo entraron en acción, la vacunación empezó a crecer de manera intensa y exponencial y pues se consiguieron los resultados que se consiguieron. Cuando hablamos de la firma del acuerdo con China, por ejemplo, el acuerdo comercial, también se trabajó en conjunto el equipo negociador del sector público con el cuarto adjunto, que lo manejamos desde el Comité Empresarial Ecuatoriano para que las negociaciones se den en el menor tiempo posible y en los mejores términos para la industria nacional. Y eso es cuando hay un trabajo coordinado, articulado. Y la verdad es que en el tiempo que yo he estado, digamos, al frente de la Cámara y del Comité, lo que veo que más falta hace es esa capacidad para actuar coordinadamente entre las distintas instancias del Estado. Es lo que nos pasa en seguridad, por ejemplo. Cuando yo hablaba con los mexicanos y con los colombianos para aprender de la experiencia de ellos, el resumen de mi aprendizaje, de lo que les pude escuchar y lo que nos pudieron transmitir, es que hay que trabajar articuladamente. Al crimen organizado se lo debe combatir de manera organizada, no de manera desorganizada. Y lo que se ve en estos momentos es que no hay una articulación, una organización, una coordinación de esfuerzos tanto del Estado, de los distintos poderes del Estado, como también sociedad civil y Estado. Entonces hay esfuerzos aislados o disparos al aire, cada cual por su parte o por su lado, y al final no terminamos de tener una estrategia conjunta para vencer a un enemigo común. Clarísimo, Miguel. Le paso a la gente en cabina. Adelante, Eduardo.
Portales, presidente del Comité Empresarial y la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias, Eduardo. Qué gusto, Miguel Ángel. Bienvenido de mi parte. Más allá del tema de las ideologías, usted ha dicho algo que yo creo que es el común sentimiento de los ecuatorianos en general. Está clara la falta de consenso, de diálogo, la falta de capacidad de lograr consensos en pro del país por parte de la clase política ecuatoriana. Y no solamente en el Ecuador lo hemos visto, sino en la región, el péndulo que va siempre de derecha a izquierda, pasando también por el centro. Viendo las precandidaturas que ya han salido a la luz, viendo cómo se van decantando las organizaciones políticas, aquellas que han dicho que no van a ir con candidatos propios, se irá viendo en el camino hacia dónde se inclinan y cuál de los candidatos oficialmente inscritos, una vez que así ocurra, respalden. Desde su respetable punto de vista, como representante de un sector gremial apolítico, ¿cuál cree usted que sería la suerte del Ecuador en cualquiera de los tres escenarios? ¿Derecha, centro o izquierda? ¿Y cuál sería su aporte en cualquiera de esos tres escenarios como propuesta para el futuro gobernante y para la futura asamblea? A ver, es una pregunta bien profunda y me parece muy importante. Sí, esa incapacidad de ponerse de acuerdo se ve en estos momentos también cuando empiezan a proliferar los candidatos. Y no solamente ahora, lo hemos visto desde hace algún tiempo atrás. Pero yo creo que es tiempo de la sociedad civil, que la sociedad civil también pueda presionar a la clase política, pueda unirse para conseguir las cosas que se requieren. Nosotros en la Cámara de Comercio hemos tradicionalmente organizado el debate presidencial y a través de la presión que hicimos se convirtió en una obligación. Ahora es obligación para los candidatos debatir y eso es positivo porque la gente tiene que contrastar las propuestas para poder tomar decisiones conscientes y mejores decisiones, digamos. Ahora pues también vamos a presionar espacios para que los candidatos puedan mostrar lo que proponen, digamos. Y también queremos caminar hacia una especie de frente de la sociedad civil que trabaje, digamos, indefinidamente, que en estos momentos comprometa a los candidatos, quizás hacer una especie de consensos mínimos que hagamos que le hagamos firmar a los candidatos para que se comprometan en temas básicos que a todos nos preocupan, como por ejemplo el tema de seguridad, que se ejecute el presupuesto de seguridad, por ejemplo. Estamos preparando un documento que permita hacerle una propuesta a los candidatos. Mira, esto es lo que pide la sociedad civil y comprométete. Pero lo que sí creo es que es tiempo de la sociedad civil. Tenemos que hacer frente común, estar unidos, sector productivo, medios de comunicación, academia, trabajadores, distintos sectores de la sociedad y que presionemos adecuadamente para que la clase política haga lo que tiene que hacer, ¿no? Al final siempre hemos sido como una especie de espectadores, nos vemos, nos damos cuenta de los errores que hay, vemos las fallas que se cometen, vemos cómo se pelean y al final lo que esperamos es que venga luego otro candidato, pero es necesario que la sociedad civil pueda presionar, pueda estar más presente. Cuando tuvimos nosotros en enero la primera convención de todo el sector productivo, convención histórica, parte de las conclusiones fue justamente tenemos que estar más presente en los asuntos de interés público. Y lo que queríamos es ponernos de acuerdo en el sector productivo y luego irnos poniendo de acuerdo con otros actores de la sociedad civil para poder estar ahí presionando, proponiendo, exigiendo y no estar solamente a expensas de lo que hagan los políticos. Miguel Ángel, una pregunta que se la hago al ciudadano, no al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Qué le conviene más al país? ¿Una derecha recalcitrante, una izquierda radical, un punto de equilibrio rescatando lo mejor de cada una de las tesis? Le pregunto esto en función de que no es un secreto para nadie, 9:42. pero durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana hubo, si se quiere, con cierto sector empresarial y particularmente el asentado en Guayaquil, una relación de bastante antagonismo. ¿Qué le conviene al Ecuador en estos momentos? Yo diría una especie de punto de equilibrio, tomando sus palabras. Un equilibrio eficiente, un equilibrio efectivo, porque las polarizaciones lo que hacen a veces es dividir y el país lo que necesita es acción
actuar sobre los problemas de la gente. Y ahí se puede actuar desde cualquiera de las dos ideologías. Lo importante es de poner las actitudes y trabajar en conjunto para resolver los problemas de la gente. Entonces yo creo que si lo que venimos hablando es de la necesidad de ponerse de acuerdo, yo creo que lo que menos necesita el país es confrontación, sino cooperación. O sea, no polarizar, sino más bien cualquiera de las dos tendencias que vengan, que puedan trabajar en conjunto para resolver los problemas de la gente, que se abran las puertas a los distintos actores de la sociedad civil, que se dejen ayudar, no porque los actores de la sociedad civil lo sepan todo, sino porque son los que están en el día a día. Y, por ejemplo, este gobierno, uno de los problemas que tuvo, uno de los errores que cometió es lanzar, por ejemplo, proyectos de ley sin haberlos consensuado, conversado, porque no de mala fe se van errores, sino que se hubieran podido corregir si es que se conversaba con los distintos actores que saben cómo se manejan las cosas y se pueden hacer cosas mejor, mucho más efectivas y eficientes. Entonces yo creo que acá es lo mismo. Si bien de izquierda y derecha, al menos el sector productivo, nuestra lealtad es con la ciudad y con el país. Entonces, yo tengo que trabajar con quien sea que venga o con cualquier autoridad que sea elegida popularmente. Y vamos siempre a tender puentes, vamos a abrir las puertas, vamos a proponer. Y eso sí, cuando vemos desviaciones nos toca alzar la voz y protestar y obviamente exigir lo que tengamos que exigir. Pero siempre empezamos, por ejemplo, con las autoridades de ahora, empezamos confiando, tendiendo puentes, dispuestos a ayudar, dispuestos a proponer, dispuestos a sumar o a cooperar con las iniciativas buenas de las autoridades. Y hacia eso apuntamos, ¿no? La lealtad siempre es con la democracia, con la institucionalidad, con el Estado de Derecho, con la ciudad, con Guayaquil, con las otras ciudades, dependiendo de cada gremio, y con el país en general. Siempre vamos a estar con esa actitud de propuestas, de ayuda, de sumar esfuerzos, y a partir de enero las decisiones que hemos tomado es estar mucho más involucrados en asuntos que al país le importan, que a la ciudadanía le importan, porque creemos que el sector productivo tiene mucho que aportar. Gracias. Perfectamente. Siempre es un gusto tener aquí a nuestro querido amigo, presidente de la Cámara de Comercio y presidente del Comité Empresarial, Miguel Ángel González. Le voy a cambiar totalmente el tema y lo voy a llevar a dos. El uno es un tema que está bastante en boga y el otro es un tema institucional de su gremio, mi querido amigo. El primero, Miguel Ángel, el tema de la ley de zonas francas. Hemos hablado varias veces, nos dicen que las sedes son casi lo mismo, que es parecido. No obstante, las sedes, pues hay 3 en el Ecuador, pues, ¿no? La que está en Pozorja, y 2 más, ¿verdad? La que tenemos en la SPOL, claro, zona franca, esa no, SPOL, Pozorja, y me falta una más de la sede, son 3. Y las zonas francas, como tú hablabas, Sofragua, aquí hubo Sofragua, fue en Guayas, y en Manaví era Sorframa, que hubo. Un poco como que se quedó eso en la vera del camino y lo ha vuelto el presidente a reeditar. Su concepto de eso, conviene, es importante, por favor. Sí, zonas francas han funcionado en muchas partes del mundo y sirven principalmente para atraer inversión y a través de la inversión generar actividad productiva y generar empleo. Eso es algo bueno, es algo positivo. Yo creo que desde ese punto de vista la ley es buena, es necesaria, da incentivos de IVA, de impuesto a la renta, de impuesto a la salida de divisas, abre la posibilidad a que estas zonas sean iniciativas no solamente del sector público, sino del sector privado, en cualquier sector, en cualquier industria. Eso es positivo. Funcionado en muchos países de este continente y de otros continentes. Entonces yo creo que eso es bueno. Ahora, ¿cuál es la preocupación o las objeciones que han puesto algunos? Yo diría que la principal es la seguridad jurídica. O sea, primero, puede venir luego un gobierno diferente que revoca o que cambia ese proyecto. Entonces, que en el corto plazo lleguen las inversiones con este proyecto de ley. Seguridad jurídica. Habría que ver, o sea, es difícil que un inversionista se lance porque dice, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 6 meses? Claro. Entonces, está bien, por eso decía hace unos momentos que es importante concentrarse en aquellos proyectos que en el corto plazo sí pueden generar un dinamismo y pueden generar confianza en el emprendedor, en el empresario, en el inversionista. Y lo otro es que también es importante conversarlo, ¿no? Entonces, en ese proyecto de ley se han ido algunos artículos
que han generado inconvenientes, que han generado malestar en varios sectores productivos, porque justamente apela a la seguridad jurídica, ¿no? Hablan de que no se pueden hacer cambios, como está ahora en proyectos de inversión que hayan, pues no se pueden hacer cambios en el monto o cambios en el plazo, y eso genera inseguridad para los inversionistas que ya tienen estos proyectos firmados. Entonces, eso se hubiera resuelto, porque el gobierno tiene su punto que también es muy válido, evitar abusos, pero eso se hubiera arreglado si es que se hubiera conversado primero con el sector productivo para redactar la ley de manera que lleguemos a ese punto de equilibrio en el que no hay abusos, pero tampoco hay inseguridad jurídica. Entonces hay formas de arreglarlo, y para eso es importante estar siempre en contacto, y que los proyectos de ley no es que se pida permiso, digamos, porque las autoridades tienen la potestad de hacerlo, pero si queremos hacer algo bien, hay que involucrar a los sectores que están participando en estos proyectos. 9:49, conversando con Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Esto es gremial, lo decía. Mucha gente cuando habla de la Cámara, y hoy más la gente te entrevista y te dice que tú eres porque eres el presidente reelecto del Comité Empresarial, pero yo quisiera que tú te tomes un momentito para explicarle a la mucha gente que me ha escrito mientras estábamos hablando y diga, bueno, ¿qué le da la Cámara a sus afiliados? ¿Qué servicios le da la Cámara a sus afiliados de comercio de Guayaquil? Para que la gente, no solamente los que están adentro lo sepan y ellos lo comenten, sino para que tú, esto ya es un medio masivo, la gente lo va a escuchar, y un medio real, no es un medio ilusorio, sino real, puedas explicarlo. A mí esa pregunta me encanta, porque incluso los mismos socios afiliados, 10.000 socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cámara más grande y más antigua del país, 134 años, que de hecho estamos celebrando la próxima semana los 134 años de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al cual están ustedes obviamente muy cordialmente. Tienes un par de días, ¿verdad? 13 y 14 me parece, ¿no? No, es el 15. Ah, el 15. El 15, jueves de la próxima semana. Pero hay algo, sí, el 15 de la próxima semana, sí. Y son 134 años, es la primera cámara de Latinoamérica, la primera del Ecuador, es la más grande, y obviamente es un ícono de la ciudad. Pero a mí lo que me llama la atención, ahora que he estado como presidente y que converso con distintos socios de distintos tamaños, muchas veces el mismo socio que confía en la Cámara y que cree en la Cámara no sabe los beneficios que tiene. Yo estoy haciendo como una campaña de decirle a la gente, por favor, utilicen a la Cámara, devenguen a la Cámara, porque claro, la Cámara es lo que es gracias al aporte de todos los socios, todos los afiliados, miles de comerciantes, que con fe, con compromiso, con cariño, obviamente están afiliados, pero muchos no devengan lo que la Cámara le da, lo hacen como una contribución o porque saben que el gremialismo es importante, que es necesario para generar contrapesos, que es necesario para defender al comercio, y saben que cuando hay un problema ahí vamos a estar nosotros defendiendo o proponiendo a las nuevas autoridades proyectos que beneficien al comercio. Pero en el día a día hay un sinnúmero de beneficios que no se los utilizan. Entonces yo siempre les digo, utilicen a la Cámara y por favor también sigan a la Cámara de Comercio de Guayaquil en los distintos canales oficiales de comunicación para que se enteren lo que la Cámara está haciendo y lo que la Cámara está diciendo en favor de todos ustedes. Y ahí están pues las redes sociales, está Twitter, está Instagram, está Facebook, está LinkedIn, está YouTube, también está TikTok. Yo no soy tiktokero, pero me ha tocado hacer algunos TikToks para transmitir el mensaje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Entonces, hay una serie de beneficios, unos para pequeños, unos para medianos, unos para grandes. No todos tienen los mismos requerimientos, las mismas necesidades. Entonces, hay servicios y beneficios para distintos tamaños de empresa. Entonces, por ejemplo, asesorías gratuitas. Eso es algo que no lo están aprovechando. Hay asesorías gratuitas de todo tipo, legales, laborales, de comercio exterior. Los mejores expertos en comercio exterior están en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Si usted tiene un problema, una duda o algo para importar, para exportar, solamente llame a la Cámara de Comercio de Guayaquil y lo van a ayudar de manera gratuita. O sea, es parte del servicio, para eso estamos. Si usted tiene un problema con una institución pública, la Cámara de Comercio está para velar por el socio. Entonces, la cantidad de socios a los cuales se ayuda es muy grande, pero pudiésemos ayudar a mucha gente más. Si tiene un problema para desaduanizar, si tiene un problema con el INE, si tiene un problema con el ARSA, si tiene un problema con la super de compañías,
La Cámara tiene los expertos y también los puentes ya con estas instituciones para ayudarle a resolver su problema, su trámite de la manera más rápida y de la manera más efectiva posible. Luego también hay un sinnúmero de capacitaciones de todo tipo, gratuitas y con costos, pero también costos ínfimos para lo que realmente cuesta una capacitación porque es beneficio al socio. Tenemos en la Cámara eventos de motivación, de capacitación e inspiración, más de 180 eventos al año. Esto quiere decir, cada 2 días algo hay en la Cámara de Guayaquil, en la Cámara de Comercio de Guayaquil, algo hay. Entonces, también van cientos de personas, hay eventos de 100, de 200, de 400, de 80 personas, o sea, de 500, de 1000 personas, pero hay. Entonces, la idea es estar en contacto con la Cámara para que se enteren cuáles son estos eventos, cuáles son estos temas, siempre actualizando a los socios en temas de marketing, de ventas, de recursos humanos, de talento humano, de las nuevas leyes, de los nuevos reglamentos, de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos eventos de networking, por ejemplo. Nosotros somos campeones para juntar oferta y demanda, compradores y vendedores. Entonces hay muchos eventos para que se conecten la gente y puedan hacer negocios, porque al final también como motor del comercio de una ciudad queremos que la gente haga negocios, haga business, como se dice popularmente, y para eso hay que generar estos encuentros, estos momentos. También hay varias de estas actividades para que se puedan conectar o conectar a grandes empresas con pequeños emprendedores. Por ejemplo, hay mucho evento para emprendedores y muchas acciones para que los emprendedores puedan crecer, porque queremos que las empresas vayan creciendo también. Hay eventos también, magnos eventos, donde siempre hay speakers internacionales o grandes expertos de fama mundial que vienen a la Cámara. Ahora durante pandemia, pues muchos por Zoom, ahora otros que vienen presencialmente sobre temas de actualidad. Y ahí están, siempre con preferencia para los socios, unos gratuitos o unos a muy bajo costo, pero tiene uno esta opción. Luego hay un montón de diálogos internos para conocer las necesidades de cada sector. En la Cámara existen lo que se llaman comisiones sectoriales, por ejemplo, donde se reúnen los socios de cada sector y el equipo de la Cámara recoge las necesidades para poder hacer este trabajo con las autoridades para mejorar aquello que necesita mejorar cada sector. Y hay ahí más de 54 sectores, ¿no? Está turismo, está construcción, está importadores, está exportadores, está textil, está bazar, ferretería, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, nosotros receptamos las necesidades y hacemos el trabajo de presión con las autoridades para que se mejoren, no sé, regulaciones, reglamentos o simplemente ideas para mejorar el sector. Y así, bueno, podría hablar, digamos, mucho tiempo pero bueno, siempre. Buen dato, Miguel Ángel. Gracias, porque era importante que lo supiera mucha gente. Enrique San Martín con la parte final del diálogo. Para Miguel Ángel. Más que nada es una reflexión, Miguel Ángel, porque Eduardo te preguntó sobre la ley de inversiones y zonas francas, y en verdad el concepto de zonas francas ha cambiado. Ahora antes recordemos que en las zonas francas siempre se pensaba en unos espacios amplios, grandes, y ahora resulta que zonas francas puede ser de pronto en una oficina grande. Un edificio, sí. En un edificio, claro, puede funcionar ahí. Mira el ejemplo de República Dominicana, ellos fabrican chips y es una zona franca ahí. Pero lo que dijiste hace un momento es verdad, ¿no? Permanentemente la Cámara siempre está brindando esa apertura a través de seminarios, charlas, pero sí sería bueno que el socio... A ver, no digo que falle la comunicación, porque yo veo que siempre eres muy activo en redes sociales, la institución de igual manera, pero yo creo que tal vez el socio tiene que conectarse más. Esa impresión tengo. Yo te acojo la sugerencia y te la agradezco mucho, porque es verdad. El desafío más grande y lo que siempre me está dando vueltas a mí en la cabeza es cómo hacemos que lo que la Cámara hace llegue al socio. Hemos buscado y hemos implementado mecanismos que al final hacen que no terminen de llegar, porque somos muy activos en redes. Me consta. Pero ojo, el ser activos en redes no quiere decir que la gente nos está viendo. No, claro. Porque obviamente ni aún así la gente siga a la Cámara, que el nivel de seguidores de la Cámara es bien grande. No quiere decir que te va a aparecer en tu ¿cómo le llaman? En tu cuenta, en tu wall, y que lo vayas a ver, sino que dependen de los algoritmos de las redes. Entonces, por eso es que mi insistencia es, por favor, sigan a la Cámara y busquen lo que la Cámara está haciendo. Enviamos correos en algún momento, hacemos tantas cosas que muchos socios nos dicen, por favor, ya no me envíes más correos porque me saturas la cuenta. Claro. Entonces, y son invasivos muchos. Sí, y nos ha pasado. Y luego tenemos un chat, el chat del comercio, donde hay miles de personas ahí. Y también ponemos muchas cosas, pero también cuando ya hay mucha información, la gente dice,
sabes que ya es Claro, demasiada me satura, información. ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo encontrar ese mecanismo para que la gente se entere? Es el que estamos siempre buscando. Yo implementé también un segmento que mi equipo de comunicación le puso los jueves con el Presi, que la idea es yo reunirme con socios para contarles lo que estoy haciendo y receptar ideas. Y lo mismo hago con empresas grandes, con empresas medianas y con empresas pequeñas. Entonces yo me reúno, escucho, les cuento lo que estamos haciendo, recepto ideas y luego vamos viendo cuáles se pueden implementar y cuáles no. Pero sí, cómo conectar con la gente es el gran reto. Yo te lo agradezco por el feedback que me das. Claro, Y si no, tienes es ahí que alguna en verdad eres muy activo. y si hay Pero te veo siempre a ti. alguna otra idea, pues bienvenido Ah, sea. desde luego, Pero cuenta con ello. Lo que queremos es conectar y es parte, yo siempre ando preguntándole a la gente cómo puedo hacer mejor, cómo puedo cumplir mejor el rol como presidente de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Miguel Ángel González. Qué gusto de tenerte acá y saludarte. No, personalmente. encantado como siempre. Muy bien, abrimos el espacio de las menciones publicitarias antes del corte y despedir a Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y decimos, Enrique.